Adán Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Igualmente, a A ver, ti, al cuéntanos cómo. auditorio. Venga, oye, ¿qué Maldi- fue como dijo el presidente la, la reforma electoral que se aprobó esta madrugada en la Cámara de Diputados? ¿Fue lo más que se pudo? Porque parecía que no iban a sacar nada después de haber bateado la, la reforma constitucional. Me daba la impresión de que hasta ahí se quedaba, que todo seguiría igual. Bueno, la verdad es que es una reforma muy bien diseñada que toca varios puntos de los que están en el sentimiento colectivo. La gente, pues la mayoría de los mexicanos si quiere que se reduzca el número de legisladores plurinominales, si quiere que los consejeros sean electos de manera directa y que deje de ser un botín de partidos. Pero el bloque conservador, que responde a otros intereses contrarios a los de la mayoría de la población, pues no quiso acompañar la iniciativa del presidente, y nosotros pues preparamos lo que algunos dicen o llaman Plan B, que es una reforma general en materia electoral. Implica la reforma a 6 leyes: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Todas estas leyes pues fueron modificadas y se introducen elementos que van, por ejemplo, desde una reducción en el primer año de más o menos 5,000 millones de pesos en términos del costo del año electoral. Por ejemplo, se reordenan las áreas de administrativas del Instituto Electoral, se reasignan funciones, se le quitan facultades, digamos, a la Secretaría Ejecutiva y se trasladan a una comisión de administración integrada por 5 consejeros electorales. Y hay toda una serie de medidas que ayudan primero a evitar el que haya fraude electoral. Por ejemplo, se prohíbe el uso de monederos electrónicos, de tarjetas de prepago, de tarjetas de débito para coaccionar o para comprar el voto. Eso queda definitivamente prohibido, que se haga uso de cualquier método de estos que te mencioné que generan presión o Sí. coacción al electorado. Esos ya desaparece para siempre. Se facilita el voto de los mexicanos en el extranjero. Primero, se establece que la única posibilidad de emitir un voto en el extranjero sea mediante Internet, en una plataforma que se definirá más adelante, pero será por Internet, y quienes vayan a ejercer su voto pueden hacerlo no nada más con la credencial de elector, porque sucede que la mayoría de los migrantes mexicanos pues no tienen una credencial de elector vigente. Ahora podrán hacerlo con su pasaporte e incluso con la matrícula consular correspondiente. Eso sin duda alguna va a incentivar la participación de los mexicanos en el extranjero. Se regula el voto anticipado, por ejemplo, a los que están en prisión preventiva. Se regula y se facilita el voto a las personas con alguna discapacidad. Los que estén postrados, por ejemplo, van a poder ejercer su voto en un mecanismo donde el Instituto Electoral acudirá a su domicilio a recoger la boleta, ¿verdad? Y toda una serie de medidas. Hay la prohibición de que los derechos políticos electorales pues solamente pueden restringirse por las causas de pérdida o suspensión de la ciudadanía previstas en el artículo 37 y 38 de la Constitución. Ya no podrán el instituto o el tribunal establecer esos criterios para eliminar, digamos, candidaturas. Ahora, Adán Augusto, ¿es verdad que esta reforma, lo que aprobaron los diputados en la madrugada, entre lo que los diputados está, que los partidos pequeños no puedan perder su registro? No hay nada de ello. Hay mecanismos, no se toca nada del régimen de partidos, de hecho.
Y no se Ahora, toca porque esos están tutelados por la Constitución. Tendría que ser objeto de una reforma constitucional que no lo es. sí, ahora dime, el padrón electoral, la lista nominal, ¿pasa, como se había mencionado, a la Secretaría de Gobernación o permanece en el registro? No, permanece en el registro. Ni siquiera en la iniciativa presidencial hablábamos de que pasara el padrón electoral a manos o al manejo de gobernación. Eso O sea, eso, permanece intocable. eso me parece muy bien que se haya respetado eso. De hecho, lo que se hizo es reducir o limitar al INE por la vía del presupuesto, ¿no? Bueno, hay desde luego un ahorro significativo. Yo te decía que 5,000 millones de pesos. Si se hubiese aprobado la reforma constitucional, el ahorro hubiese sido del orden de los 16, 17 mil millones anuales. Pero sí hay se le pone o se le acota el margen de maniobra presupuestalmente hablando al instituto. No quiere decir que se le reduzca el recurso. Ahora, a lo que yo tengo claro es que no puede ser que tengan un presupuesto tan alto, por ejemplo, en años que no son electorales, Así es. porque son dos mundos diferentes. Cuando hay elecciones, por ejemplo, federales, y cuando no hay elecciones federales. Sí, y lo que sí se establece ahora, que fuera de proceso electoral, por ejemplo, pues, ¿qué caso tiene que tengas 300 inmuebles para sedes distritales rentados, ¿no? Entonces, esas cosas sí se acotan. Pero esos son los módulos donde uno saca la tarjeta de elector, los que se están recortando. No, lo que se están son los módulos distritales que no tienen razón de ser en años no electorales, donde se realizan los cómputos, por ejemplo. Sí. O sea, pero volverían para los años de elecciones Sí, claro. federales, ¿no? En los años de elecciones federales se tendría que instalar o se tiene que instalar, ¿verdad?, el 100% de las sedes distritales. Oye, don Augusto, ¿no te dicen nada en tu casa de que andas de arriba para abajo por todo el país? Perdón, no escuché. No, que si no te dicen algo en tu casa, no te reclaman que andas pues casi todo el día recorriendo el país. Bueno, pues es parte de mi tarea y yo agradezco tener en ese caso la solidaridad de la familia, ¿verdad? Pero Sí, pues es parte de mi obligación. Ayer alguien me decía que por qué iba tanto al Congreso, a la Cámara de Diputados. Digo, pues igual voy a la de senadores. Lo que es atípico es que el secretario de Gobernación ande pues, directamente en todos lados. Yo no tengo ningún remilgo ir a una oficina, hablar con un funcionario, con un legislador. Sí es parte de mi tarea. Lo que hice ahora, por ejemplo, en los congresos de los estados, pues es un hecho histórico. Nunca nadie, un representante del gobierno federal había tomado la palabra en un pleno de un congreso. así es. Oye, ¿qué te parece la propuesta que hizo el lunes aquí Marcelo Ebrard y que en la que estuvo de acuerdo ayer Claudia Sheinbaum, de que ustedes, los precandidatos de Morena, participen en debates antes de la encuesta? Bueno, yo estoy de acuerdo, creo que es una propuesta sensata, que quienes tengan aspiraciones, hablando específicamente de la presidencia, quienes han declarado o han manifestado algún interés en buscar la candidatura de su partido, puedan debatir, pues eso es un ejercicio democrático y que lo hagamos de cara a los militantes o a los ciudadanos, pues no nada más es válido, sino es sano para el fortalecimiento, fortalece al partido. Sí. Como también debe de haber Sí. permanente comunicación entre quienes han manifestado la aspiración, respetándonos siempre, pero tiene que haber permanente comunicación. Ahora, Adán Augusto, ¿tú participarías en el debate? Sí, claro, sí. Sí. Oye, pues Sí, me gustaría participaría en el debate o en los encuentros que se realicen.
he coincidido con mis compañeros en algún domingo, coincidimos en eventos de partido, en Toluca estuvimos. Oye, entonces, sí estás puesto para los debates. ¿Y qué opinas de la otra propuesta de Marcelo Ebrard? Estoy hablando con Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de que dejen los cargos a partir de enero a más tardar en febrero, para ya irse de campaña. No, yo creo que, al menos en mi caso, pues yo tengo una responsabilidad y un compromiso con el presidente de la República y si llegase yo o si participara en un proceso interno de mi partido, bueno, pues yo me sujetaré a lo que el estatuto marca y a los términos de la Constitución. Oye, entonces tú sí estás puesto para buscar la candidatura presidencial, porque además así lo ha manifestado el presidente cada vez que habla de los precandidatos, ¿no? Sí, yo he incluso hecho declaración pública en el sentido de que sí, pues estoy anotado y que en su momento participaré en el proceso de selección, en la encuesta. Ahora, el ser precandidato sin duda le da más fuerza a un secretario de Gobernación que no serlo. Perdón, no escuché. Sí, el ser precandidato presidencial le da más fuerza a un secretario de Gobernación que si no fuera precandidato. Bueno, yo creo que el secretario de Gobernación, la figura o la posición del secretario de Gobernación, primero pues es el segundo en el rango de importancia del Ejecutivo, digamos que el instrumentador, el ejecutor directo, el encargado de garantizar la gobernabilidad del país es el secretario de Gobernación y eso le permite a quien esté al frente de la Secretaría pues hacer política los 365 días del año, las 24 horas del día, estar muy al pendiente en la relación, construyendo con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con los congresos locales. El ejercicio de acudir, por ejemplo, a los congresos locales, pues nadie lo había hecho porque lo normal es que fuese el secretario de Gobernación, mismo que va a ir el secretario de Agricultura o la secretaria del Trabajo, ¿verdad? Hablar de un tema como el de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional coadyuve en las tareas de seguridad pública, como si se hubiese dado la reforma electoral, pues seguramente hubiésemos ido a los congresos estatales a explicar nuevamente y a debatir el tema. Pero yo creo que más allá de aspiraciones personales, pues la figura del secretario de Gobernación hasta constitucionalmente y está perfectamente descrita en las tareas en términos de la ley orgánica de la administración pública. Es una especie además también como de jefe de gabinete, ¿no? Sí, una especie de coordinador del gabinete, pues tiene que estar el secretario de Gobernación pues prácticamente en todos los temas nacionales. Sí, porque he visto que has dado posesión a secretarios de gabinete que ha nombrado el presidente. Sí, hoy precisamente acabamos de darle posesión al nuevo encargado de la Agencia Nacional de Aduanas, a Rafael Marín, que sustituye a Horacio Duarte. Ah, mira. En fin. Eso fue hace como media hora. Y ahora, bueno, pues estamos dialogando con el Senado para intentar que la minuta que envía la Cámara de Diputados pueda discutirse la semana próxima. Sí, porque ha dicho Ricardo Monreal, que no habrá fast track en el Senado para la reforma electoral. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es cuestión de platicar, ¿no? Ricardo y yo pues nos entendemos bien, entendemos también cuál es nuestro papel en esto. Yo lo voy a buscar, vamos a conversar el tema y yo tengo confianza en que decidirán los senadores de una vez someter a votación la reforma electoral la reforma de las leyes secundarias en materia electoral. Bien, Adán Augusto, pues te mando un abrazo y te aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde. Joaquín, muchas gracias a ti por la oportunidad. Les mando un abrazo a ti, al equipo y a todo el auditorio. Gracias, Adán Augusto. Estés muy bien.